Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que habrá una serie de medidas para reforzar la seguridad en el centro histórico. Vamos a establecer 3 sectores de policía en el centro histórico. Hoy existen 2 y los otros están divididos en otros sectores. Vamos a reestructurar, vamos a hacer 3 sectores y vamos a tener un mando único. Vamos a hacer, ya se está haciendo el C5, un diagnóstico de las cámaras y lo que se necesite reforzar lo haremos. Pero el centro histórico es uno de los espacios más videovigilados de la ciudad. Es fundamental tener un centro histórico seguro para todo el desarrollo económico, cultural, político que se desarrolla todos los días alrededor del centro histórico. Y designó a Carlos Cervantes como la autoridad del centro histórico en lugar de Diana Sánchez Barrios. Él va a tener la tarea de trabajar de la mano con la Secretaría de Seguridad y con la Secretaría de Gobierno para abrir un puente con los negocios y con los comerciantes del centro histórico. También va a trabajar o deberá trabajar en el reordenamiento del comercio y atender a todas las personas que habitan allí. Fácil no la tiene. En este otro caso, el desenlace no fue el mismo. La Fiscalía de Justicia de Guerrero hoy investiga el homicidio de una mujer ocurrido en la autopista del Sol. Según información preliminar, esta mujer viajaba en una camioneta, iba con otra persona, y en un tramo de la autopista entre Cuernavaca y Chilpancingo, hombres armados que pretendían robarles la camioneta, ellos al no bajarse y al no pararse, fueron baleados. La mujer que viajaba como copiloto resultó herida, el chofer huyó y llegó a las instalaciones del cuartel de la Policía Estatal en la entrada a Chilpancingo. Esta mujer fue herida, fue trasladada al Hospital General, pero murió en el trayecto. Ya hay un operativo de la Guardia Nacional sobre la autopista del Sol para tratar de dar con los responsables. Y en Culiacán, el periódico El Debate fue hoy objeto de un ataque. Poco antes de las 11 de la noche del jueves, un hombre bajó de una de las 2 camionetas que estacionaron en la esquina de Donato Guerra y Boulevard Francisco y Madero para posteriormente disparar al menos en 12 ocasiones contra el inmueble. Esto ocurrió a medianoche. El Debate informó que en la fachada había 4 impactos de bala. Además, 4 vehículos, 2 del medio y 2 de civiles sufrieron daños. La Fiscalía de Sinaloa ya investiga si se trata de un atentado directo contra el medio de comunicación El Debate. Horas después, el gobernador Rocha Moya expresó su solidaridad con El Debate, con los directivos, con los periodistas y agregó que de manera decidida están combatiendo toda manifestación de violencia con el valioso respaldo de las fuerzas federales. Por la tarde, el gobernador visitó las instalaciones del Debate. Al salir, le preguntaron por las condiciones de seguridad para los periodistas en Sinaloa y esto dijo. Hay que estar seguros. No hay, y bueno que eso sea así, no hay alguna persecución ni hay razón para qué de los delincuentes a periodistas. Hagan su trabajo, nosotros los vamos a cuidar. La Alianza de Medios dijo que el acto de violencia contra El Debate es un atentado directo contra la libertad de prensa y contra el derecho de la sociedad a estar informada. Exigimos a las autoridades locales, estatales y federales investiguen de manera exhaustiva este lamentable suceso y se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables, indica este comunicado en el que hacen un llamado a reforzar la seguridad y la protección para los medios de comunicación. Y finalmente, Ismael El Mayo Zambada se presentó ante una corte de Brooklyn, en Nueva York. Con esto comienza el proceso judicial contra el líder del cártel de Sinaloa y la Fiscalía de Estados Unidos va por la pena de muerte. 10 minutos de audiencia fueron suficientes para retratar la complejidad del proceso judicial que está en marcha en contra de Ismael Zambada. Un caso calificado como complejo por el juez que lo lleva, Brian Cogan,
Por la abundante evidencia a revisar, por la gravedad de los cargos en contra del acusado y porque la Fiscalía de Estados Unidos analiza si solicita la pena de muerte contra el Mayo. Los personajes de la historia que comenzó hoy son Frank Pérez, abogado del Mayo, especialista en casos relacionados con tráfico y posesión de drogas, que hoy no lució tan sonriente como en su foto publicitaria. El fiscal Francisco Navarro, uno de los responsables de armar la causa en contra del cofundador del cártel de Sinaloa, y por supuesto, Ismael Zambada, que hoy se presentó vestido con el uniforme de preso en color caqui, barba blanca y el pelo negro pero con enormes lunares canos, como si fuera resultado de un tinte oscuro mal aplicado. Zambada cojea al caminar y para sentarse se ayuda apoyándose de la mesa. ¿Me paro?, le preguntó a su abogado cuando en el intercambio verbal con el juez, Frank Pérez se ponía de pie. Siéntese, le contestó él. El micrófono no captó ninguna otra conversación, aunque las tuvo con su abogado, y hasta sonrisas le esbozó. Un ánimo que parece estar fuera de lugar, porque la situación de Zambada es complicada. Tiene 17 acusaciones, las más graves son por tráfico de fentanilo, la droga implicada en casi el 70% de las muertes por sobredosis en Estados Unidos el año pasado. Complicada por su historial criminal. Él estuvo activo desde la década de los 80 hasta 2024, cuando fue detenido. Y complicada porque se presenta la posibilidad de que la Fiscalía de Estados Unidos solicite pena de muerte. La opción se analiza y aparentemente no hay candado legal para solicitarla, dado que Zambada no fue extraditado por México, sino secuestrado en México. A sus 76 años, el Mayo finalmente apareció en una corte y fue en Nueva York frente al juez que sentenció de por vida a su compadre Joaquín El Chapo Guzmán. Dos figuras que ya están detenidas, pero cuya presencia, nombres o poder desatan una guerra en Sinaloa a miles de kilómetros de aquí. Bueno, el juez Brian Cogan le pidió a la Fiscalía que definiera si iba a utilizar como testigo al hijo de El Mayo, a Vicente Zambada. Es decir, si la Fiscalía utiliza al Vicentillo como testigo, estaría testificando en contra de su padre, lo que hoy es una posibilidad. Allá en Nueva York, Marco, fue una audiencia, ya lo decías, de 10 minutos. Buenas noches. Claudia, muchas gracias. Muy buenas noches. Audiencia muy breve de 10 minutos para dejar claro que el proceso va a ser muy largo, que se va a requerir tiempo. En eso insistió mucho el juez y que tienen que analizarse de manera detallada muchos de los aspectos de este proceso. La próxima cita, 15 de enero de 2025 a las 11 de la mañana. Ahí se continuarán resolviendo temas que tienen que ver con los pasos a dar rumbo a un juicio que el día de hoy parece lejano, lejanísimo. Así que ahí está la siguiente fecha. Mientras tanto, el acusado, Ismael El Mayo Zambada, permanecerá en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn bajo medidas de vigilancia muy especiales en un caso que en estos criterios, en estas particularidades, se parece mucho al de Joaquín El Chapo Guzmán. 15 de enero del 2025. Ahí estaremos, Marco. Buenas noches, gracias. Gracias, Claudia. Muy buenas noches. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que su gobierno no va a acatar la suspensión definitiva otorgada por una jueza, que la obliga a quitar del diario oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Lo dijo así. No vamos a bajar la publicación, número 1. Y número 2, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo, pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad. Queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución
y que deriva de la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas el 2 de junio. La reforma al Poder Judicial va. Ni un juez, ni una jueza, ni 8 ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma va. La reforma va. La consejera jurídica de la presidenta Ernestina Godoy agregó. Se hará, hasta donde la presidenta ha informado, una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise. Tienen que revisar este Consejo de la Judicatura la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la Constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencia, y que determine el Poder Judicial si están actuando o no bien estos jueces de distrito que pretenden erigirse por encima de la soberanía del pueblo de México y del poder reformador que está en el Congreso. Bueno, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial rechazó las declaraciones hechas en la conferencia mañanera. En un comunicado expresaron que se está convirtiendo en un ejercicio sistemático el no acatar las suspensiones del Poder Judicial. Hablando, por cierto, también de los magistrados y jueces, esta tarde determinaron mantener la suspensión parcial de labores jurisdiccionales en todo el país. El 62% votó por mantener esta suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, nada más. Esto hasta que se realicen mesas de diálogo con el Consejo y se resuelvan sus peticiones, así lo dijeron, de manera definitiva. Y el 38% votó por regresar a trabajar el lunes, solo el 38%. La Suprema Corte admitió una solicitud del Tribunal Colegiado de Circuito de Colima para pronunciarse sobre las suspensiones contra la reforma al Poder Judicial. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena elaborará este proyecto que será votado por el Pleno. Lo que la Corte va a discutir es si las suspensiones relacionadas con la reforma al Poder Judicial son o no de la competencia de los tribunales de circuito o del Tribunal Electoral Federal. Cambiando de tema, hace 2 días, recordarán, nos preguntamos aquí, ¿quién se hace responsable del abandono en el que están las escuelas de arte del IMBAL? Entre ellas el Conservatorio Nacional de Música, y aquí vimos las instalaciones. Así, en estas condiciones están hoy las instalaciones del Conservatorio Nacional de Música. Siento mucha tristeza. He estado aquí en el conservatorio por 7 años y no he visto un avance. ¿Qué piden y a quién se lo piden? La renuncia de la maestra Silvia Navarrete para darle paso a la democratización en la designación del director. Ya no confiamos en ninguno de ellos. Se lo dijimos a la secretaria de Cultura el día que estuvo aquí. Debajo de usted no creemos en nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la autoridad? Hace 2 días nos buscó la directora del conservatorio, Silvia Navarrete. Nos dijo que quería responder al reportaje, que quería exponernos los logros de su administración, que a decir de ella no han sido pocos. Al final no quiso hablar. Hoy los estudiantes del Conservatorio Nacional de Música bloquearon de manera parcial algunos carriles del Periférico Norte a la altura de la calle Presidente Mazarik, muy cerca de las instalaciones del plantel. Y a ritmo de una batucada, los estudiantes exigían la destitución de la directora Silvia Navarrete. Estuvieron ahí varias horas y esto pasó. Llevamos aquí varias semanas esperando que firmen acuerdos. Les pusimos 5 puntos para levantar el paro y nunca contestaron. Punto 1. ¡Fuera Silvia! ¡Fuera Silvia! ¡Fuera Silvia! No podemos detener más las clases. Necesitamos regresar. Pero ¿cómo regresar cuando las condiciones del conservatorio están horribles? Ellos mismos saben
escuela. Ellos mismos saben que le han dado completamente la espalda a la cultura. Ningún estudiante merece estudiar en estas condiciones. Deplorable, lamentable. Con esto hacemos una pausa muy breve. Regresamos con más información, así que no se vayan. Qué gran noticia nos dio hoy la farmacéutica Pfizer. COFEPRIS otorgó su autorización para que Pfizer pueda comercializar en México la vacuna contra COVID-19 más actualizada. Esta versión fue aprobada en Estados Unidos desde junio, pero no se había aprobado en México hasta hoy. Adiós con esto a la variante JN1 y a los más de 13,000 casos de contagios por esta variante. ¡Qué gran noticia! Y con esta noticia hacemos una muy breve pausa y volvemos con un gracias. ¿Por dónde empezar? Claro, no me puedo ir. Y no me puedo ir sin agradecerles su cariño, la lealtad y el compromiso con el que noche a noche me acompañaron del otro lado de esta pantalla. Este espacio será ocupado a partir de lunes, como ya lo saben, por Nacho Lozano. Nacho, todo el éxito del mundo en este tu proyecto. Y yo no me puedo ir. Yo seguiré en esta, mi casa, Imagen Televisión, en otros proyectos. Gracias, Olegario Vázquez Aldir. Gracias, Ernesto Rivera. Gracias, Ignacio Anaya. Y gracias de todo corazón a todo el equipo que conforma esta gran empresa, a todo el equipo que fue parte de este gran proyecto, por creer en mí, en mi trabajo y en una de mis más grandes pasiones. Gracias. Estamos viviendo un momento histórico para México y aquí quiero estar. Aquí voy a estar desde esta mi casa, Imagen Televisión. Muy buenas noches y de todo corazón. Muchas gracias.